En 1963, una cocinera del mercado de San Juan en la Ciudad de México preparaba 50 kilos de frijoles a la semana sin que se le pasaran ni uno solo. No usaba termómetro, no usaba reloj. Ponía la mano a 15 centímetros del comal y contaba hasta 7. Si aguantaba, el fuego estaba bien. Si no aguantaba, bajaba la llama. Los bioquímicos de la Universidad de Cornell publicaron en 2019 un estudio que demostró que ese método empírico coincide con una temperatura de entre 160 y 170 grados centígrados, el rango exacto donde las proteínas del frijol se ablandan sin perder sus aminoácidos esenciales. Ella no sabía eso, no necesitaba saberlo. El truco número 7 de esta lista lo usaban las abuelas de la colonia Guerrero para conservar la carne sin refrigerador hasta 4 días. El número 3 lo prohibieron en algunas cocinas escolares en 1971 por razones que hoy parecen absurdas. Lo que estas mujeres sabían sin laboratorio ni título vale más de lo que cualquier cartel de cocina moderna podría explicar. Si no estás suscrito, este es el momento porque lo que sigue te va a cambiar cómo ves una cazuela. El primer truco era tan cotidiano que nadie lo consideraba truco. Era costumbre. En las cocinas del centro del país, desde los años 40 hasta bien entrados los 70, las cocineras echaban un trozo de tequesquite del tamaño de una nuez al agua donde cocían los nopales, los ejotes, los quelites y cualquier verdura de color verde. En 1967 en el mercado de la Merced, el tequesquite se vendía a 40 centavos el cuarto de kilo en los puestos de especias del pasillo cubierto. Lo que nadie explicó hasta que la química de alimentos lo documentó en los años 80 es que el tequesquite es carbonato de sodio natural y que al añadirse al agua de cocción crea un ambiente alcalino que estabiliza la clorofila de las verduras e impide que se degraden al gris opaco que produce el agua simple. Metías los nopales y salían de un verde que parecía pintado, firmes, sin baba, sin ese color muerto de las verduras hervidas sin cuidado. Hoy el tequesquite lo venden en tiendas de productos naturales a 80 pesos el frasco con una etiqueta que explica sus propiedades alcalinizantes. Tu abuela lo compraba a 40 centavos y no necesitaba que nadie le explicara nada. Distinto en aplicación, pero igual de preciso, era el truco del chile tostado para el caldo. En las cocinas de Oaxaca, Puebla y el Valle de México de los años 60, ninguna cocinera experimentada añadía el chile seco directamente a la olla. Primero lo pasaba por el comal seco, sin grasa, contando los segundos con la palma de la mano sobre el chile para sentir el calor acumularse. En 1965, en la colonia obrera de la Ciudad de México, las señoras del vecindario en la calle de Moctezuma, número 34, se reunían los domingos a preparar el mole de la semana y el tostado del chile era el momento donde las más experimentadas tomaban el control. Demasiado tiempo y el chile se amargaba arruinando toda la olla. El tiempo exacto liberaba los aceites esenciales de la piel del chile y creaba compuestos volátiles que los aromas del caldo no podían producir solos. La ciencia lo llama reacción de Maillard en grasas vegetales. Las señoras de la calle de Moctezuma lo llamaban saberle al punto. En Veracruz tostaban el chile mora hasta que empezaba a inflar. En Michoacán usaban chile negro y lo dejaban hasta que el olor cambiaba de verde a ahumado. El resultado era un fondo de sabor que ningún cubito Maggi de los que llegaron en los 70 pudo imitar, aunque muchas cocinas lo intentaron. El truco del piloncillo en el frijol era uno de los más discutidos en las cocinas de vecindad porque había quienes lo defendían y quienes lo negaban. En 1969, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, un trozo de piloncillo del tamaño de un dedo se añadía a la olla de frijoles negros cuando ya llevaban 2 horas de cocción. No para endulzarlos, para suavizarlos. El piloncillo aporta melaza natural que contiene calcio y magnesio en concentraciones que ablandaban la cáscara del frijol desde adentro, reduciendo el tiempo de cocción hasta en 20 minutos en ollas de barro sobre anafre. En 1974, en el mercado sobre ruedas de la colonia Vallejo, el piloncillo costaba 80 centavos el cono. Una olla de frijoles que sin piloncillo necesitaba 3 horas y media sobre anafre. Con piloncillo quedaba lista en 3 horas. 10.
Eso era gas ahorrado. Eso era tiempo de pie ahorrado. En Veracruz usaban piloncillo oscuro de caña criolla. En Tabasco le echaban panela raspada. Hoy los frijoles de lata cuestan 35 pesos y vienen blandos sin que nadie hiciera nada. Nadie sabe a qué le pusieron para lograr eso. Con el piloncillo sí se sabía. El truco de la tortilla vieja para espesar era el aprovechamiento más inteligente del pan duro que cualquier cocina del mundo haya inventado. En 1966, en cualquier cocina popular de la Ciudad de México, las tortillas de 2 días que ya no se doblaban, sin romperse, no se tiraban. Se partían en trozos y se molían en el metate, o se pasaban por el molcajete hasta quedar en una pasta gruesa que se disolvía en caldo caliente y espesaba las sopas, los moles aguados, los caldos de res que habían perdido cuerpo. ¿Cuántos de ustedes vieron a su abuela hacer eso con las tortillas que ya no servían para nada más? La tortilla vieja tiene el almidón del nixtamal parcialmente retroalimentado, lo que significa que sus moléculas de almidón se reorganizaron al enfriarse y crean una red más estable que la de la harina de trigo cuando se disuelven en líquido caliente. Eso espesa sin enturbiarse, sin aportar sabor de harina cruda, sin grumos. Los chefs de los restaurantes de alta cocina mexicana de la Condesa llevan 15 años usando esta técnica con el nombre de masa de nixtamal como agente espesante y la cobran en el precio del menú degustación, a 900 pesos la experiencia. Tu abuela la usaba para no desperdiciar. Aquí hay que detenerse, porque hay una mentira que la industria de los utensilios de cocina lleva 50 años repitiendo, y que estas cocineras de los 60 y 70 desmintieron con los hechos cada día sin saberlo. La mentira dice que cocinar bien requiere equipo correcto. Requiere la olla adecuada, el cuchillo correcto, la sartén de la marca indicada. Las cocineras que estamos describiendo usaban ollas de peltre abolladas con el esmalte saltado por los bordes, cazuelas de barro rajadas con una ranura por donde goteaba el caldo si la inclinabas, cucharas de madera con la punta quemada de haberse quedado apoyada en el comal. Con eso producían resultados que los restaurantes de hoy no pueden reproducir exactamente aunque lo intenten. Porque el equipo nunca fue la variable. La variable era el conocimiento acumulado de cómo leer el fuego, cómo escuchar la olla, cómo oler el punto exacto donde algo estaba listo. Ese conocimiento no viene con ningún utensilio, no se vende en ninguna tienda. Y cuando la persona que lo tenía murió o dejó de cocinar, no quedó ningún manual. Solo el recuerdo de cómo olía la cocina cuando las cosas estaban bien. El truco de la cáscara de naranja en el caldo de res era el secreto de las fondas de barrio del centro del país que los cocineros de hoy llaman deglassing con cítricos y explican en tutoriales de 20 minutos. En 1971, en la fonda de Doña Concepción en la calle de Correo Mayor, número 12 en el centro histórico, la cáscara de una naranja entera se añadía al caldo de res cuando llevaba 40 minutos hirviendo. No el jugo, la cáscara. Los aceites esenciales del albedo, la parte blanca de la cáscara, contienen limoneno y flavonoides que se liberan con el calor y se adhieren a las moléculas de grasa del caldo, arrastrando al fondo parte de la turbidez y aportando un fondo amargo suavísimo que equilibraba la untuosidad del tuétano. El caldo quedaba más claro, más limpio en el paladar, con un olor que no era naranja, sino algo sin nombre preciso. En Jalisco usaban cáscara de limón real. En Puebla usaban naranja agria. Los caldos de Doña Concepción tenían clientes fijos que llegaban desde colonias a 40 minutos de camión. No por el precio, que era de 6 pesos con 50, la orden completa en 1971. Por el caldo. El truco de la sal gruesa al final era contrario a todo lo que los libros de cocina de los años 70 recomendaban. Los libros decían echar la sal al principio para que el sabor penetrara. Las cocineras experimentadas de las vecindades de la colonia Doctores hacían lo opuesto. Salaban al final, cuando el guiso ya estaba apagado, con sal de grano gruesa que se desmenuzaba entre los dedos directamente sobre la olla.
En 1968, un kilo de sal de grano en el mercado de Tepito costaba 30 centavos. Lo que la ciencia de alimentos documentó décadas después es que la sal añadida al principio de la cocción de legumbres endurece la pectina de la cáscara y puede aumentar el tiempo de cocción hasta en un 30%. Salando al final, el frijol quedaba más blando con el mismo tiempo de fuego. Menos gas. Mismo resultado. En Michoacán, la sal final iba con un toque de epazote fresco machacado. En Hidalgo, con chile de agua picado. El libro de cocina que recomendaba sal al principio costaba 40 pesos en 1975 en la librería El Sótano de Copilco. Las señoras de la colonia. Doctores nunca lo compraron, no lo necesitaban. ¿Alguien más recuerda a su abuela salando la olla con los dedos justo antes de servir, sin medir nada? Lo que la nutrición moderna tardó 40 años en validar científicamente es que las combinaciones de ingredientes que estas cocineras usaban por intuición eran combinaciones de altísima biodisponibilidad nutricional. El maíz nixtamalizado con frijol negro aporta todos los aminoácidos esenciales en proporciones que ninguno de los dos tiene por separado. La vitamina C del chile verde potencia la absorción del hierro no hemo de las lentejas y los frijoles en un factor de hasta 4 veces. La grasa de la manteca de cerdo que tanto se demonizó en los 80 resulta ser un vehículo de absorción para las vitaminas liposolubles de los chiles secos que sin grasa el cuerpo no puede aprovechar. Ninguna de estas mujeres estudió bioquímica. Ninguna leyó un artículo científico, pero sus cuerpos y los cuerpos de sus familias funcionaron con esas combinaciones durante generaciones. Los estudios que ahora validan lo que ellas hacían se publican en revistas académicas que nadie lee en las vecindades donde se originó ese conocimiento. El conocimiento viajó en sentido contrario, de la cocina al laboratorio, no al revés. El truco del ajo entero sin pelar en el caldo era uno de los que más confundían a los recién llegados a las cocinas de las fondas populares. En 1973, en la fonda de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, que operaba en la calle de Petén, la cocinera principal echaba 2 cabezas de ajo completas, sin pelar, directamente a la olla del caldo de pollo cuando empezaba a hervir. No dientes sueltos, cabezas enteras. La piel del ajo crea una barrera que regula la liberación de los compuestos azufrados del ajo durante la cocción larga. El resultado es un fondo de ajo suave, integrado, sin el punch agresivo del ajo crudo ni el amargor del ajo demasiado cocido. Los compuestos organosulfurados que se liberan lentamente desde dentro de la piel sin quemarse son los mismos que los estudios del Instituto Nacional de Cancerología documentaron en los años 90 como potentes antioxidantes. En Oaxaca usaban ajo negro fermentado que conseguían en los mercados de abastos. En el norte del país usaban ajo colorado de Sonora de cabeza pequeña y piel morada. El fondo de ese caldo era una cosa que no tenía nombre, pero que cualquiera que lo probara una vez buscaba después. El truco del comal seco para el jitomate era la base de miles de salsas y caldillos que hoy los bares de moda de la Ciudad de México sirven como salsa tatemada artesanal a 60 pesos el vasito. En 1964 en cualquier cocina de barrio del país. El jitomate, el tomate verde, el chile y la cebolla iban al comal seco, sin aceite, sin agua, sin nada, y se dejaban hasta que la piel se ampollaba, se ennegrecía por los bordes y el interior empezaba a sudar su propio jugo. Ese proceso de tatemado seco produce cientos de compuestos de Maillard en la superficie del jitomate que no se forman cuando el jitomate se hierve o se fríe. El sabor es más profundo, más ahumado, con un fondo dulce que el jitomate crudo no tiene. En Oaxaca tatemaban el jitomate en comal de barro que retenía calor diferente al de fierro. En Guerrero usaban jitomate bola verde sin madurar del todo para la salsa de chile verde. Las vitaminas del grupo C del jitomate tatemado se reducen con el calor, pero los carotenoides como el licopeno se vuelven hasta 3 veces más biodisponibles. Tu abuela no sabía eso. Su salsa sí lo sabía. No era técnica de chef. No salió en ningún programa de televisión. No la enseñaron en ninguna escuela de cocina de los 60 ni de los 70.
pero en cada cocina de cada vecindad de cada ciudad mexicana de mediano tamaño. Ese comal seco con el jitomate negreándose despacio era la base de todo. El olor del jitomate tatemando se mezclaba con el olor del copal de los domingos y con el olor del café de olla y formaba el olor de fondo de miles de infancias mexicanas. Un olor que no tiene nombre en ningún idioma, que no se vende en ninguna vela aromática, que aparece completo solo cuando alguien lo hace de verdad en una cocina real. El último de estos trucos y el que más divide opiniones cuando se cuenta es el truco de la ceniza de copal para las tortillas reventadas. En las cocinas indígenas del centro y sur del país, desde tiempos anteriores a la colonia, y documentado todavía en uso en comunidades de Oaxaca y Guerrero en los años 70, una pizca de ceniza fina de copal se añadía al agua del nixtamal cuando el maíz llevaba media hora de cocción. La ceniza de copal es carbonato de calcio y potasio en proporciones que potencian el proceso de nixtamalización, aumentando la disponibilidad de la niacina del maíz, que sin nixtamal permanece ligada a moléculas de proteína que el cuerpo humano no puede digerir. En 1975, en el mercado de Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca, la ceniza de copal para cocinar costaba 20 centavos el cuarto de kilo en el puesto de Doña Rufina, que vendía también hierbas medicinales y copal en bruto. Las tortillas que salían de ese nixtamal con ceniza tenían una textura ligeramente más elástica y un olor que las tortillas de harina de maíz industrializada nunca reprodujo. La niacina liberada por ese proceso es la razón por la que las poblaciones mesoamericanas que vivían de maíz no desarrollaron pelagra, la enfermedad de deficiencia de niacina que devastó a los europeos que adoptaron el maíz sin entender el proceso. Eso lo descubrió la medicina occidental en el siglo XX. Tu abuela lo hacía desde antes de que existiera Occidente. No era conocimiento escrito, no estaba en ningún archivo, no lo enseñó ningún maestro con título. Lo enseñó una mujer a otra mujer junto a una olla, con las manos, con el olor, con el resultado. Así durante siglos. Y cuando ese hilo de transmisión se cortó, cuando las tortillerías industriales llegaron a cada pueblo y el nixtamal de casa dejó de tener sentido económico, ese conocimiento no fue a ningún museo, no fue a ningún libro, fue al olvido. Y el olvido de ese conocimiento no fue un accidente. Fue la consecuencia lógica de un siglo que decidió que lo eficiente valía más que lo correcto. Esta semana prueba uno de estos trucos, solo uno. El tequesquite en el agua de los nopales, el piloncillo en los frijoles a las 2 horas de cocción, el ajo sin pelar en el caldo de pollo. Consigue los ingredientes en el mercado o en la tienda de especias. Hazlo como lo hacían ellas, sin cronómetro, confiando en el olor. Y cuando la cocina huela diferente a como huele siempre, siéntate a la mesa con ese plato y come despacio. Quiero saber cuál de estos trucos usaba tu mamá o tu abuela, y tú creías que era manía o superstición hasta hoy. Quiero saber si alguien más recuerda el tequesquite en la olla de los ejotes o la cáscara de naranja en el caldo de res. Quiero saber si en tu familia había algún truco que no aparece en esta lista y que nunca entendiste de dónde venía. Cuéntamelo en los comentarios porque los leo todos sin excepción, porque estos trucos nunca fueron superstición ni manía de viejas. Fueron ciencia práctica desarrollada durante generaciones por personas que no podían darse el lujo de desperdiciar ni un minuto de fuego ni un gramo de ingrediente. Y de que la inteligencia más sofisticada que existe no lleva título ni laboratorio. A veces lleva delantal y huele a copal y sabe exactamente cuántos segundos aguanta la mano sobre el comal antes de que algo esté listo. Siéntate, que todavía hay.